Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Tú eres bendito y eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1, dice de la siguiente manera: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús oramos este día, pidiendo que a lo largo de estos minutos y durante la exposición de tu palabra podamos ser instruidos, afirmados, podamos ser bendecidos, que el día de hoy podamos salir renovados de este lugar y que esta tu palabra pueda ayudarnos, Señor, para que en nuestro diario vivir te glorifiquemos y te exaltemos a ti. Conoces las necesidades, sabes qué es lo que aqueja a cada corazón. Hoy las presentamos, las necesidades, delante de ti. Te ruego que toques las vidas y que el nombre de Cristo Jesús sea conocido en todo lugar. Gracias te damos en el nombre del Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar y podemos alistarnos este día para el consejo de la palabra del Señor. Hemos tenido este recorrido por la gran carta que Pablo le escribe a los Corintios, y hemos ya culminado 3 capítulos, y en estos capítulos la exposición que Pablo hace es la presentación de un problema que está aquejando a los hermanos de este lugar, y el problema está muy focalizado y es la división dentro de la iglesia. También en su exposición de los primeros 3 capítulos, Pablo está enumerando las causas que están generando este conflicto interno. Estos son asuntos que se dan en el seno de una familia. Y el dicho popular dice que los trapitos sucios se deben lavar en casa. Y Pablo tenía la autoridad, era el hombre que Dios había usado, tenía la vestidura apostólica para poder exhortar y corregir todos estos errores que se estaban cometiendo. Y cuando ya llegamos al capítulo número 4, no solo Pablo menciona la problemática, ni habla de las causas, no se limita a eso, sino que en el capítulo 4 él ya va a estar dando la solución que se tiene que tomar muy en serio para que este tipo de situaciones que se dan en la iglesia local no se sigan dando y todo esto llegue a un buen resultado. La iglesia del Señor tiene problemas, no podemos nosotros evitarlos, se han presentado en el pasado y se habrán de seguir presentando en todas las generaciones posteriores. Nosotros hemos tenido problemas, todos como cuerpo de Cristo tienen problemas, hay desacuerdos internos, hay situaciones que a veces se exceden en los límites claramente establecidos en la palabra del Señor. Y cuando llegamos entonces a mirar esto desde una forma aérea,
cuando lo vemos de forma sintetizada, pudiéramos decir que el capítulo 1, 2, 3 y 4 nos presentan un problema, hay causas de dicho problema y hay una manera de solucionar la problemática. Y el día de hoy, gran parte de nuestra atención estará en aquellos que ejercen el ministerio, aquellos que son ministros de Cristo, aquellos que tienen esta responsabilidad delegada de parte de Dios. ¿Usted sabe quiénes son ellos? ¿Sabe cuál es la responsabilidad de los ministros de Dios? ¿A quiénes están sujetos? ¿Ellos tienen que rendir cuentas a alguien? ¿Todos son verdaderamente ministros de Cristo? ¿O habrá entre todos los ministros que por ahí usted conoce alguno que no sea un ministro de Dios? ¿Usted sabe reconocer, sabe mirar las diferencias de una persona o de un ministro que realmente es de Dios y de un ministro que no es del Señor? El cristiano necesita aprender a reconocer a los ministros del Evangelio, sobre todo en estos tiempos en donde estamos expuestos a una serie de enseñanzas diversas. Las marcas de los verdaderos ministros serán su carta de presentación delante de las iglesias. Usted podrá reconocerlos a ellos por características que los van a definir. Y el apóstol Pablo dice que una de las características iniciales de un ministro del Señor es que ellos son servidores. Es triste decirlo, que no son pocos los que han salido por ahí a autonombrarse como apóstoles de apóstoles, como doctores de doctores. Y no quiero exagerar en lo que yo le voy a decir ahora, pero hay incluso quienes dicen ser querubines o arcángeles. En algunos lugares del continente hay ministerios querubínicos o ministerios angelicales. Hombres que dicen tener una unción más allá de lo que la Biblia dice. Hombres que se han autonombrado y se autodenominan bajo este título. Pues ya no se conforman en ser llamados pastores, maestros, evangelistas, misioneros. No se conforman ya con el hecho de ser llamados siervos de Dios. Y en esa búsqueda insaciable, en ese mover insano de su corazón, ellos intentan tener un título que pueda traer satisfacción a su orgullo personal. Así que los hombres, es decir, los creyentes, deben tener un significado claro, correcto, de quiénes son los ministros de Dios. Y podemos decir que los ministros de Dios son servidores. Las consecuencias de tener una definición equivocada nos va a conducir al menosprecio o nos va a llevar a la entronización de los hombres. No debemos tener un concepto mayor, ni tampoco tener un concepto menor de lo que deberíamos tener respecto a los ministros del Señor. No debemos menospreciarlos, sí debemos tenerlos en respeto, no debemos desecharles, sí tenemos que abrazarles, no debemos tampoco entronizarles, no debemos marcar un trato preferencial, ni debemos tampoco autodenominarlos o llamarlos o tratarlos como reyes. Debemos ubicarnos en el significado de lo que la Biblia dice que es un ministro y un siervo del Señor. La característica entonces de los que sirven es que estos hombres son de carne y hueso. Hombres que necesitan recibir el amor, la ayuda, la colaboración de los demás. Hombres como usted, hombres que tienen sus momentos de alta y de baja, hombres con sentimientos como los que usted expresa. Los que sirven, los servidores, queridos hermanos, son hombres que Dios ha llamado y está procesando en el pasar del tiempo. Dios está trabajando en usted como está trabajando en los ministros que Él ha llamado. Vemos entonces que los servidores en el tiempo antiguo eran esclavos, eran remeros. Y esa es la palabra que nosotros debemos tener hoy aquí. Los servidores de los cuales se hacen referencia
en todo el antiguo tiempo son aquellos esclavos, eran siervos, se dedicaban a los servicios de la servidumbre. Y la idea que se utiliza en esta palabra para servidores es que eran esclavos remeros. Para mover estos barcos se necesitaba de una maquinaria, y en este caso una maquinaria humana. Debajo de la embarcación iban esclavos, hombres fuertes, hombres que tenían que remar a la par para que pudieran hacer esa función. Así que los enormes barcos que usted puede ver en los libros o hoy en día en el internet, todas esas maquinarias que causan impresión, podían funcionar a través del trabajo colectivo de estos esclavos, de estos servidores remeros. Y hacían el trabajo sucio, un trabajo fuerte, un trabajo rudo. Y necesitaban entonces ellos remar a la par. En otras palabras, el trabajo que estos hacían era un trabajo insignificante. Pues aunque estaban debajo y aunque ellos hacían que el barco se moviera, nadie veía el trabajo que estaban realizando. La tarea, la labor era considerada por su amo como algo no tan valioso. Había otras funciones, había otras actividades de mayor investidura, había actividades de mayor privilegio, pero los servidores eran poco delante de los ojos del amo. Y Pablo utiliza otra palabra y dice que los ministros del Señor no solo son administradores, no solo son aquellos que tienen que hacer una tarea igual a la tarea que una persona que está al lado de él también tiene que realizar. Y en ese sentido, esta palabra cobra una gran relevancia, pues la tarea de Pablo, de Cefas, de Apolos, es una tarea igual, es una tarea que ellos están realizando a la par, pero que apunta hacia un mismo objetivo, que es glorificar a Dios, que es darle una forma a la iglesia, construir sobre los principios que Dios había ya establecido a través de Cristo. Y ellos hacían un trabajo igual. Nadie debe estar por encima de otro, ni nadie debe tener un concepto más elevado de uno y de otro. El trabajo de los servidores, el trabajo de los esclavos remeros es igual. Y ahora dice que ellos son también administradores. En mis primeras semanas como estudiante de universidad, a mí me sorprendió demasiado el poder estudiar la definición etimológica de la palabra administración. Pues en palabras etimológicas significa administración, servir o ser un sirviente. Tanto un servidor como un administrador, ambos, los servidores y los administradores, realizan una tarea de servicio a los demás. Tienen autoridades. Hay por encima de ellos alguien a los que les tienen que rendir cuentas. Así que los dos están realizando un trabajo de servicio. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre los servidores y los administradores? Que los servidores hacen trabajos de menor categoría, como lo he dicho ya, pero los administradores, en cambio, tienen actividades de mayor responsabilidad. Los amos, los gobernadores, delegan actividades que son para ellos muy importantes y valiosas. En los administradores recae la confianza de colocar los bienes, las posesiones y lo más importante que un rey o un gobernador puede tener está en las manos de un administrador. La Biblia y Jesús lo llama a lo largo de los evangelios mayordomos. Los mayordomos son entonces los encargados de tener el cuidado de todos los bienes de aquellos hombres que gobiernan y tienen la autoridad no solo sobre un pueblo, sino sobre muchas naciones. En Génesis nos encontramos la historia de un mayordomo llamado José, un hombre que Dios levantó y que a lo largo de su vida tuvo que pasar por diferentes procesos. Fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado de manera injusta, fue olvidado por aquellos
a los que les reveló o les explicó los sueños que habían tenido y les encargó que pudieran acordarse de él y quedó en el olvido. Pero Dios utilizó todos estos años y todas estas experiencias en la vida de José para llevarlo al lugar y a la posición donde Dios quería tenerlo. Nuestras situaciones, esas experiencias que nos causan desánimo, esos momentos en los que estamos desesperados, esas situaciones que pueden incluso arrebatar lágrimas de nosotros, todas estas cosas Dios las va a utilizar para colocarnos en el lugar y en la posición que Él ya haya trazado en nuestra vida. Todas estas experiencias entonces en las manos de Dios no pasan desapercibidas. El dolor, lo que vives, lo que no entiendes ahora, todo eso encajará en el plan perfecto que Dios tiene. Pero debemos saber que todas las cosas se habrán de enmarcar en el tiempo exacto de Dios. Así que los administradores, los mayordomos, son personas importantes. Personas que se rozan con los reyes. Y el faraón le entregó esto tan importante para él y lo colocó en sus manos de José para que él pudiera gobernar. Porque veía el faraón que lo que estaba en las manos de José era prosperado. Así que lo que Pablo, Apolos y Cefas y los demás están administrando son los misterios de Dios. Son cosas que Pablo denomina como misterios. Y a nosotros nos gusta esa palabra, lo misterioso. Saber las cosas que van a ocurrir más adelante. Una serie de mis años mozos que se popularizó, los expedientes secretos X. No sé si usted alguna vez tuvo la oportunidad de ver esta serie y algunos capítulos. Me despertaba la curiosidad, el saber qué es lo que iba a pasar en cada una de las historias que estaban narrando. Hay otras series muy populares como CSI y tiene una serie de adjetivos, Miami, New York y muchas otras. Y todos este tipo de series van despertando una curiosidad en nosotros. El Dr. House y muchas otras series que usted seguramente ha mirado en algún momento. Y usted tiene la curiosidad. Hay historias que se han narrado en esta serie del Dr. House de enfermedades que son poco comunes, muy raras. Y seguramente usted estaba ahí viendo para saber qué enfermedad era y cómo iba a tratar esa enfermedad. Porque todo aquello que es misterioso va a causar en nosotros un sentido de curiosidad. Lo misterioso nos va a llamar la atención. Las cosas que son misteriosas nos van a atraer. Pero lo que Pablo menciona como misterios de Dios no es otra cosa que lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Lo que Él nos ha querido revelar, y esto es el Evangelio. Cuando estamos administrando el Evangelio, cuando estamos hablando del Evangelio, cuando estamos atendiendo algo acerca del Evangelio, estamos administrando los misterios de Dios. ¿Por qué Pablo llama misterios de Dios a esto que es el Evangelio? Porque el Dios ha venido a mostrarnos, nos ha venido a enseñar y nos ha venido a revelar las cosas que Él ha querido revelarnos. Porque en nosotros hay muchas preguntas. Yo, por ejemplo, quisiera saber cómo fue la infancia de Jesús. La Biblia no nos habla de eso. ¿Cómo fueron los primeros años, la juventud y la adolescencia de Jesús? Hay relatos que no están registrados en la Biblia y que son historia, pero no hay información contundente de estos primeros años en la vida de Cristo. Y esto es algo misterioso. ¿Por qué el Señor no nos mostró eso? Porque a Él le plació enseñarnos sencillamente lo que en su voluntad quiso mostrarnos. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque sabía que con lo que Él nos estaba dando
sería suficiente para que pudiéramos alcanzar la vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere en la vida de todos los hombres. Así que los administradores de Dios, el misterio de Dios no es otra cosa que el evangelio. Y si usted puede notar, al igual que yo, los administradores, los mayordomos, tienen el cuidado de algo importante y la responsabilidad de abrazarlo, de cuidarlo, para que puedan rendir buenas cuentas. A usted y a mí, Dios nos ha también dado la responsabilidad de administrar el evangelio de Dios. Ha colocado en nuestras manos y ha tenido el Señor la confianza, como ha tenido la confianza en el pasado de estos hombres, de poner el evangelio del Señor. En nuestras manos hay un tesoro maravilloso. En nuestras manos hay una palabra viva. En nuestras manos hay una palabra que cambia. En nuestras manos hay una palabra que cuando viene esa palabra enciende nuestros corazones. Tenemos un tesoro y Dios nos llama administradores de ese tesoro. Esta palabra está viva. Esta palabra penetra hasta los tuétanos. Esta palabra es una palabra que cuando llega a la mente y baja al corazón, la vida de aquellos que reciben la palabra van a generar un fruto. Nadie puede mantenerse inerte al recibir la palabra de Dios. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, tendrá una reacción de menosprecio, de rechazo, de enojo, o alguien habrá de dar una respuesta ante la palabra. En los relatos del evangelio, cuando Jesús enseñaba y predicaba la palabra, nadie permanecía inerte. Los fariseos se levantaban y lo contraatacaban. Los saduceos y los escribas buscaban algo para poder acusarlo. Y otros respondían: oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Otros decían: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y el Señor llegaba a ellos y manifestaba salvación y traía sanidad también. Pero nadie puede permanecer indiferente ante la palabra de Dios. Podemos entonces ver una tercera característica, una marca en la vida de los verdaderos ministros del Señor, y estos son fieles. Los administradores tendrán que dar cuentas. José no era el dueño de estas cosas. Cuando se nos confía algo, cuando estamos en una empresa, cuando estamos cuidando las cosas que no son de nuestra propiedad, tenemos que dar cuentas. Cuando lo hagan, dice Pablo, cuando administren, tienen que ser encontrados como fieles. El requisito de todos los administradores es la fidelidad. Como administrador de la palabra de Dios, como administradores de lo que tenemos, debemos tener este requisito de la fidelidad. Mire, a hombres y a mujeres se les ha conferido esta tarea de administrar lo que es del Señor. El cuidado de los ministros es que ellos puedan presentarse delante de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo, como hombres aprobados delante de Él. Usted, como cristiano, como administrador también del tesoro que Dios ha colocado en sus manos, ha de manifestar este requisito. Tiene que ser una persona fiel. La fidelidad es la confianza que la gente va a tener en usted. En Nehemías había confianza también, pues el rey Artajerjes le dio la solicitud que él estaba haciendo y le ayudó para ir a reconstruir aquel lugar que estaba destruido. Había confianza de parte de los amos y colocaron en ellos responsabilidad. Y la responsabilidad debe llevarnos a nosotros por el camino correcto. El pastor, el maestro, el evangelista, el misionero, quien se pare desde este púlpito, cualquier hermano o hermana, quien venga y predique la palabra, debe tener el cuidado y debe Dios llevarlo a él, mover su vida, para que al exponer el mensaje de Dios sea aprobado. Es decir, que lo que está enseñando y lo que está predicando tiene que pasar por la aprobación de Dios.
las acciones de este ministro y las acciones de todos los que son ministros y siervos de Dios tienen que tener el visto bueno del Creador. Es Dios quien va a ponerle esa calificación y esa evaluación a estos ministros que son encontrados en la palabra del Señor como hombres buenos. Y en palabras del mismo Pablo a Tito, dice que estos hombres tienen que mostrar bondad y tienen que ser irreprensibles. Los predicadores, los hombres llamados a esta tarea tan noble de ministrar al pueblo del Señor, de servir, tienen que tener esa característica que los distinga. Es decir, que la palabra irreprensible es que no debe haber algo en ellos que pueda provocar una crítica en sus vidas. ¿Será esto posible? ¿Podremos llegar a este punto en la vida como iglesia del Señor? Porque miren, lo interesante se viene ahora. Y antes de ir a esta parte interesante, tenemos que decir que los ministros del Señor no son sirvientes de la iglesia, pero tampoco son amos de la iglesia. Los ministros del Señor sirven en la iglesia y a través de la iglesia. Pero es a Dios a quien se deben. Son sirvientes y siervos de Dios y no son amos de nadie. Es Dios quien los ha colocado a través de diferentes maneras y es Dios quien está delante de ellos y es a Dios a quien ellos deben rendir cuentas en todo momento. Ni amos, ni sirvientes. Pero en los días de la iglesia posmoderna, familias posmodernas, hijos posmodernos, pareciera que el papel y el rol que juegan los ministros del Evangelio de Cristo es de ser sirvientes de la iglesia o de ser amos de la iglesia. Que les tiren un trapo para que puedan caminar sobre él, una alfombra. Y que los bombos y los platillos se puedan escuchar cuando llegue. Y que todo el mundo lo sirva. Y los papeles parece que están desvirtuados en muchos lugares. Y no es una apariencia. Es cierto que eso está pasando. Autoritarismo, el poder pisotear derechos fundamentales. Pero la iglesia del Señor tiene que reconocer a los que sirven como lo que son. Y sirvientes porque son todólogos. Y no es así. Oiga, pero siempre ha funcionado así, pero no es el modelo de Dios. No es lo que Dios dice. Yo le quiero hacer una pregunta y es la pregunta del millón esta tarde. ¿Alguna vez ha juzgado usted a alguien? Porque el verso 3 y el verso 4 dice esto. Yo en muy poco tengo el ser juzgado. Por vosotros, dice Pablo, o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Le voy a aclarar algo, mire. Todos juzgamos. Y el que diga, no, esto es una opinión y no es un juicio. No. La palabra juicio significa dar una opinión razonada acerca de una persona o acerca de una cosa. Es decir, que usted opina acerca de alguien, de algo, porque ya lo pensó y lo dijo. Y eso es juzgar. Así que juzgamos.
a los hermanos, a los ministros del Señor, a los de afuera, a los de adentro, a los que se nos pueden atravesar aquí en la vista, en el camino. Juzgamos a todo el mundo. En la iglesia nadie debe juzgar a nadie. Mentira. Juzgamos. Y nos queremos esconder y decir, no, no juzgamos a nadie. Y ahora lo voy a llevar a un punto en donde este pasaje de Mateo, donde dice, no juzguéis, o tú también serás juzgado, Mateo 7, no juzguéis, dice, o tú también serás juzgado. Es como que la base que tenemos para decir, no, no voy a juzgar a nadie. Y por eso cuando queremos decir una opinión, tratamos de ser débiles incluso al expresar la opinión, o tenemos miedo de opinarlo, decirlo. Porque el texto dice, no juzgué, y entonces nos quedamos con eso de decir, no, no voy a juzgar a nadie. Pero luego dice la Biblia en Juan, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿La Biblia o los que están enseñando? ¿O por qué hay una aparente contradicción entre los evangelios al decir no juzguéis y luego dice no juzguéis para no ser juzgados? Las palabras que Pablo usa al principio del versículo 3 parecen palabras de arrogancia, porque dice en palabras de un acapulqueño, no me importa que ustedes como iglesia me juzguen a mí. Eso está diciendo, no me interesa lo que vayan a decir, sus críticas, sus señalamientos, sus juicios, sus chismes, a mí como pastor no me interesan para nada. Ay, esos costeños, que Dios los bendiga. Y parece arrogancia lo que él está hablando. Y sobre todo porque después nos va a venir a hablar de humildad la siguiente semana. Orgullo y humildad, ay. Y ahora nos está diciendo, no me interesa lo que tú estés hablando. Y luego dice, y aún, si me colocan delante de un tribunal humano, tampoco me interesa. Y luego dice, ni siquiera yo mismo me juzgo, voy a estar permitiendo que alguien más venga y me juzgue. Lo que estamos viendo aquí es algo sumamente interesante, porque es la idea de un juicio al cual Pablo va a ser sometido. Es la idea de sentar a Pablo delante de un grupo de personas para que juzguen la causa. Pero antes de que alguien sea declarado como inocente o culpable, tiene que ser investigado y tiene que pasar por un examen minucioso. Es una especie de auditoría a la que tiene que ser sometido un hombre que está administrando, un hombre que habrá de rendir cuentas. Así que ellos están haciendo un juicio a Pablo. El juicio que ellos están haciendo es un juicio desmedido. Y cómo a menudo podemos también como iglesia participar de juicios desmedidos. Tenemos la libertad de juzgar y podemos juzgar, pero la Biblia dice que debemos tener cuidado. Si tú no quieres que nadie te juzgue a ti, entonces tienes que aprender a no juzgar a nadie. Pero si tú juzgas a alguien más, tú tienes que juzgar con rectitud. Tienes que ser muy objetivo. Tienes que juzgar las cosas desde el parámetro de la Biblia. Tienes que emitir el juicio hacia los demás, pero desde un trasfondo de la verdad de Dios. Sí, tienes el derecho de juzgar a otros, claro, pero tú tienes que hacerlo de forma mesurada. El problema que surge es que cuando juzgamos a alguien, en muchos de los casos no estamos mirando la viga que hay en el ojo y solo estamos considerando la paja en los demás. Cuando juzgamos, otra de las cosas que ocurre es que cuando vienen a nosotros y también nos juzgan con la misma medida que hemos juzgado, entonces ya no nos parece el juicio que los otros están haciendo hacia nuestra persona. Así que debemos tener cuidado
cuidado con estos tipos de juicios, porque lo que está pasando aquí con Pablo es que la iglesia lo está observando, está evaluando su vida, su papel, su comportamiento, su conducta. Y aquí nos debe llevar a la siguiente reflexión. Pablo fue lastimado. Esto no quiere decir que el juicio que emitió la iglesia de los Corintios no lo lastimó. Pablo fue lastimado, pero también quiero decirle que la misma iglesia, el entorno de la misma iglesia se lastimó. La iglesia estaba dividida, la iglesia estaba pasando un mal momento. Estaban ahí teniendo que atender Pablo con estos escritos los asuntos internos de la división que estos partidos políticos dentro del seno de la congregación se estaban dando. Miren, hay pastores que viven atormentados, lastimados, viven en ansiedad. Hay familias pastorales idealizadas y han llegado a un punto de idealizarlas, a que estas familias pastorales o familias de obispos, sacerdotes o como usted le quiera llamar, a que sean personas 100% perfectas en todas las cosas. Pero al mirar algunos hijos de los pastores, la actitud de la iglesia hacia los ministros, estos han tenido total rechazo a la vida de la iglesia. Por eso ha surgido el dicho popular, que hijo de pastor lo peor. Pero debemos tener cuidado con ese tipo de nombramientos, porque también por ahí se han levantado frases como esta: hijo de creyente doblemente. Debemos entonces saber que este tipo de cosas no son benéficas para nadie. Este tipo de cosas dañan y lastiman el entorno. Este tipo de situaciones, en lugar de traer unidad, desunen. Este tipo de situaciones son lastimosas. Así que al mirar los hijos de pastores, todo lo que los pastores o los que sirven o los ministros de una iglesia pasan, terminan teniendo desaprobación hacia la iglesia. Terminan no queriendo ser parte de una congregación. Y por eso usted de repente se levanta en juicio, es su opinión, al mirar hijos de pastores y decir están perdidos. Mira, el hijo del pastor que debería estar en la iglesia anda haciendo cosas desagradables. Y nos damos ciertos baños de pureza y de santidad. Y debemos tener muchísimo cuidado, porque como iglesia, nuestra responsabilidad es que podamos unos a otros edificarnos, para que unos a otros podamos también alentarnos. Así que hay ministros del Señor que viven cuestionándose, que viven en ansiedad, que viven preguntándose acerca de su competencia, si en realidad Dios estaba actuando de forma correcta al llamarlos o Dios se equivocó. Hay quienes se responsabilizan, incluso ministros, por acciones o por cosas que incluso los están enfermando, los están dañando. Y Pablo simplemente trata de hacer en este apartado de la Escritura un llamado para que los pastores, los hombres de Dios, los ministros, los que sirven dentro de la iglesia del Señor, puedan meditar en esta verdad que es importante. Y como iglesia debemos entonces tomar la reflexión. Porque muchos hijos de pastores se van y se pierden. Porque muchos hijos de hermanos en la fe no quieren estar en la casa de Dios. Porque muchos prefieren ir y construir sus vidas fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia no encuentran lo que deberían encontrar. Porque en la casa de Dios no están encontrando lo que debería estar fluyendo con naturalidad. Y entonces Pablo dice esto es bien interesante. Preste atención conmigo a esto que Pablo dice, y lo voy a leer, va a ser textual. Lo que Pablo está diciendo: y ni aún yo me juzgo, dice Pablo, ni aún yo me estoy juzgando. Y estas palabras van a tener un eco en esto que voy a leer. Pablo sabe que Dios le hará responsable de la manera en que está administrando los misterios que Él le ha confiado. Pablo sabe que Dios espera que Él sea fiel, un hombre de confianza
en la administración de la iglesia. En comparación de la investigación, del examen que la iglesia le ha hecho a Pablo, que son los cristianos de Corintio, esto es inconsecuente. A él, ¿qué le importa que busquen en Pablo? Estamos hablando de Pablo. A él, ¿qué le importa que busquen algo de qué culparle? ¿Quiénes son ellos en comparación a Dios? ¿Cómo se compara la opinión de los corintios con la opinión de Dios? Si Dios aprueba a Pablo, ¿qué importa que estos cristianos corintios lo aprueben o lo desaprueben? Ese es el lenguaje de Pablo. Y dice, yo estoy con ustedes, iglesia de Corintios. Eso dice él. Pero aquí se ha vuelto un cisma. Hay chismes, hay señalamientos, hay murmuraciones y eso dañó a la persona de Pablo, dañó a la iglesia. Y él dice, pero yo estaré en la posición donde Dios me puso, haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Y qué importa si te desaprueba o te aprueban? Lo importante es que Dios te apruebe en todas las cosas. Y él dice, mi conciencia está tranquila. No es una autojustificación, y tampoco el tener la conciencia tranquila significa que todo está bien. Hay muchos que se han hecho insensibles y que ya las cosas que hacen no les afecta para nada, bueno o malo. Hay una gran diferencia entre tener la conciencia tranquila y tener la conciencia y las manos y el corazón limpios. No es lo mismo decir que estás tranquilo y que no pasa nada, porque hay quienes han hecho en su conciencia un callo. Los callos te insensibilizan, no hay dolor, no hay algo que puedas sentir. Así que no importa, no hay problema de lo que podamos hacer. Mi mente, mi conciencia está tranquila. Él dice, no es eso, no se trata de eso. Un día Dios me habrá de juzgar. Un día estaré delante de Dios y Él me va a probar. Hay que entender las palabras de Pablo en el contexto de lo que él está hablando. La solución para erradicar los problemas de división que están pasando en la iglesia es darle el significado correcto a los que ministran en la iglesia del Señor. Es no tener en poco el trabajo de lo que se hace. Eso está diciendo él. Y si alguien viene y lo desaprueba o intenta buscar, examinar en él algo malo y culparlo, comparado con Apolos o Cefas o con los que dicen ser de Cristo, dice Pablo, a mí eso no me interesa. Si Dios me está aprobando, si yo delante de Él estoy aprobando la predicación, la enseñanza y el trabajo que estoy realizando, lo demás no me interesa. Esa ha de ser entonces parte de la enseñanza que podemos hoy abrazar. Debemos mirar que nos van a evaluar y nos van a juzgar, que vendrán una serie de señalamientos, críticas y se levantarán rumores y chismes de los que quisiéramos evitar. Pero habrá situaciones totalmente inevitables y ahí tenemos que abrazar esta importante verdad. Debemos estar más preocupados por recibir la aprobación de Dios antes que la aprobación de los demás. Tenemos un terrible problema como personas y es que queremos una dosis diaria de aprobación. Hay cosas que la gente no nos va a aprobar. El mundo incluso nos va a desaprobar y nos va a reprobar. Hay cosas que en el seno de la iglesia estarán desaprobadas por otros, pero tenemos que tener la mente muy clara para que sea Dios quien nos apruebe en nuestra manera de vivir. Es Dios quien tiene
que aprobar lo que estamos haciendo. Es Dios quien tiene que aprobar el ministerio, el servicio, el llamado, lo que tú eres como cristiano. Y olvidémonos de esas dosis diarias de aprobación de los demás. Los demás intentarán tal vez implementar sus propios deseos, intereses o anhelos, pero tenemos que estar delante de Dios como personas, como hombres, como mujeres, como creyentes aprobados delante de Él. Pues de Él viene el juicio. Él nos va a dar la vida eterna. Es Él el que nos va a hacer rendir cuentas. Pues la iglesia no es de nadie, no es de los ministros, no es de los fundadores. La iglesia no es de las personas. La iglesia es del Señor Jesucristo, es de Dios, es de Él y de nadie más. Y a veces cedemos para buscar la aprobación de los demás. Eso puede condicionar a pastores. Mire, y bueno, está la transmisión, pero he ido yo a lugares en donde me dicen, no predique de pecado, porque se van a molestar. Caramba, ¿sabe qué? No predique de estos temas. Aquí no hable del infierno. Oye, pero es doctrina, es palabra. No hable del infierno. Ok. Cuando vienen a esta iglesia y me dicen algún tema en particular, habla lo que tú quieras hablar de parte de Dios. Deja que Dios hable y que sea Dios tocando y taladrando nuestras mentes. Y a veces hay ministros de Cristo que se venden y ningún mayordomo tiene que vender la verdad. ¿Y en qué sentido se venden? Porque dentro de la iglesia puede haber personas, grupos influyentes, y estos tratan de condicionar la palabra, la predicación, pero esta no puede estar condicionada a nada. Los ministros del Señor tienen que hablar la verdad siempre. Cueste lo que cueste, tenemos que hablar la palabra de verdad. Y hermanos, finalizo el verso 5. Vea lo que dice. El verso 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual va a aclarar también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces recibirá alabanza de parte de Dios. La pregunta del inicio es, ¿quiénes son para usted los ministros de Cristo? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen ellos? ¿A qué se dedican? ¿A quién le tienen que rendir todas estas cuentas de lo que pasa? Y dice, no juzgues antes de tiempo. A veces somos tan hábiles, tan ágiles para hablar. El Salmo 34, 12 al 14 nos dice que si queremos vivir una vida tranquila, así en calma, relajados, en paz, tengamos cuidado con lo que hablamos, que no salgan de nuestra boca, de nuestra lengua, palabras de mal. Juzgar, emitir juicios, y a veces somos dados a eso. Y vemos a ministros del Señor y decimos, mira ese ministro de Dios, cómo Dios lo usa, cómo Dios lo respalda, qué lindo predica, cuánta oratoria, cuánta unción, cuánto poder en las palabras que habla. Y vemos a otro y decimos, mira, ese hermano en el pasado era un gran predicador, pero se ha perdido, se ha desviado y va a terminar mal. Seguramente habrá de ser condenado. Y empezamos a juzgar y a decir, pero nadie sabe cuál va a ser el final de cada uno. Nadie sabe cómo va a terminar nuestra historia. Los que empezaron bien
puede que terminen mal. Y los que han comenzado muy mal la historia, es muy posible que terminen bien. Los primeros pueden ser postreros y los postreros pueden ser primeros. Y nos adelantamos a juzgar acciones. Nos adelantamos a señalar, a decir cosas de otros. Juzgamos desmedidamente. Señalamos, condenamos, cuando no se nos ha dado esa responsabilidad de condenar absolutamente a nadie. No somos jueces. Dios es el único juez. Si alguien se equivocó, si alguien cometió una mala acción, una falta, nos levantamos como jueces. Y cabe que esta palabra tiene que estar también dentro del contexto de lo que Pablo habla, porque muchos hoy pueden irse con la idea y decir, entonces en la iglesia el pastor ni nadie tiene que juzgar a nadie. No, porque en Corintios 5 no solo juzgan a alguien, lo expulsan de la iglesia. Lo expulsaron. Vámonos, porque aquí lo que tú estás haciendo es ya insoportable. No se puede sostener lo que tú estás haciendo. Es decir, que estos hermanos de Corintio habían vendido la verdad para no hacer algo que ofendiera a alguien. Estos hermanos de Corintio dijeron, no, pues no hay problema, que las cosas marchen como van. En el contexto de no juzgar, lo que está aquí diciendo Pablo como no juzgar, es que nosotros, como creyentes, no tenemos que ser apresurados a decir cosas o a hablar palabras o a mostrarnos en una actitud en la cual la iglesia, sin darnos cuenta o a veces dándonos cuenta poco a poco, se está destruyendo. Finalizo diciendo esto. La iglesia pierde el fuego, deja de crecer, pierde el amor, la credibilidad, el sabor de la sal, deja de brillar, deja de ser luz. La iglesia pierde el enfoque. La iglesia deja de ser iglesia cuando comienza a hacer juicios desmedidos que no ayudan a nadie. ¿Cuánta responsabilidad tiene el ministro del Señor? Y como ministros del Señor necesitamos que oren también. Levántate, iglesia, predica, levántate y sé responsable. No juzgues de forma desmedida y confía en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Ánimo, que somos siervos de Dios. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey.